Unido es el llamado que hace Biden a los estadounidenses en este día. Pero, ¿cuáles son los retos? Los retos de Estados Unidos y los retos en esta relación muy compleja que tenemos entre México y Estados Unidos. Y para hablar de ello, qué mejor que saludar a nuestros invitados y analistas, al doctor Samuel Stone, profesor de Derecho de la UCLA, de la Universidad de las Américas, allá en Puebla. Él tiene su doctorado en Derecho de la George Washington University, trabajó en el Senado de los Estados Unidos y bueno, pues es todo un conocedor de la política desde Washington, desde los Estados Unidos, donde se hace la capital de la política, sin duda. Doctor, qué gusto saludarte. No te escucho, doctor. A ver si me corrigen el audio, por favor. En este momento. A ver si ahí te escuchamos. Gracias, disculpa, doctor. Quiero estar con ustedes como siempre y pues muchas gracias por la invitación. Oye, a ver, un primer análisis de este llamado a la unidad, de lo que escuchamos en un país polarizado, en donde 73 millones votaron por Trump, 77 millones votan por Biden, y los retos hacia adelante. ¿Qué te pareció la ceremonia y el discurso especialmente? Sí, pues la ceremonia, más o menos lo que esperábamos, ¿no? Algo reducida comparado con otros años, por tema de la pandemia, por tema de seguridad después de los hechos del 6 de enero. El discurso creo que es lo que viene Biden diciendo desde hace ya mucho tiempo. Él quiere la unidad, que él quiere ser presidente para todos, que él quiere trabajar con los republicanos en el Congreso y lo dice genuinamente. Creo que está muy consciente de lo difícil que es esta tarea. Esta polarización política no es nueva en mi país, tiene pues décadas de irse desarrollando. Sin embargo, Trump, pues al mismo tiempo de que fue un síntoma de esa polarización, también la empeoró, ¿no? Entonces, hay un 25% de la población que se va a ir, podríamos decir, pues se va a ir a la tumba creyendo que la elección le fue robada a Donald Trump, a pesar de que no hay ninguna evidencia de eso. Y ese segmento va a estar muy difícil de unirlo, digamos, ¿no? Al resto del país, pero creo que hay cierta apertura dentro de los votantes republicanos, algunos republicanos en el Congreso, para trabajar con Joe Biden. Espero que así sea, espero que se pueda tratar de sanar esta división, pero pues justamente como comentaban antes de la pausa, es un momento muy difícil en los Estados Unidos y en el mundo con todo lo que se enfrenta. Punto de vista al interior de los Estados Unidos, el reto, pandemia, brecha, ¿sí? División, una clase media mermada. ¿Cuáles serían, desde tu visión, los retos en los que tendrá que trabajar, como ya lo ha identificado el mismo presidente Biden? Sí, pues justamente los que mencionan, hay muchísimos. De manera muy inmediata, pues todo lo relacionado a la pandemia, tanto el lado de salubridad como del lado económico, ¿verdad? Los temas de justicia racial, que se vienen ya hablando desde hace muchos años, pero en particular se tematizaron más después de las del año pasado, y pues los temas ambientales, ¿no? Creo que ya el Partido Demócrata bien, el tema ambiental es extremadamente importante para los que somos de mi generación, millennials, para la generación que sigue, los de la generación Z, y que pues no hay mucho tiempo, ¿no? Debimos de haber estado trabajando estos temas ambientales hace décadas, no se hizo y ahora pues hay que acelerar lo que se pueda. Más allá de eso, migración, ¿verdad? Sabemos que Joe Biden está presentándole al Congreso una reforma migratoria, está hablando también de reformas y mejoras al sistema de salubridad de manera más general, ¿no? El famoso Obamacare y el Affordable Care Act que se aprobó hace 10 años, más de 10 años ya, y varias otras prioridades, pero creo que esas 5 van a ser las principales. Y en términos en el exterior, pues va a ser reanudar la confianza que el mundo le tenía a la democracia estadounidense, reanudar el lugar de Estados Unidos como pues uno de los puntos más importantes diplomáticamente, y pues eso también va a estar complicado después de los últimos 4 años y en particular de los eventos del 6 de enero. Oye, a ver, ahora entrando en la compleja relación México-Estados Unidos, ahorita ya mencionaste tema migración de alguna forma, energías limpias, el tema de seguridad, ¿sí? ¿En qué momento, cómo analizas los momentos de México con lo que ha venido ocurriendo en los últimos días con el tema Cienfuegos, los señalamientos del fiscal general de que podría iniciar un juicio internacional en contra del Departamento de Justicia? A ver, ¿cómo analizas este momento entre México y Estados Unidos?
Sí, del lado de comercio es donde, por ejemplo, veo menos cambios y menos dificultades. Creo que ahí hay ciertas. Biden va a enfatizar más temas laborales, temas ambientales, estas protecciones al medio ambiente, protecciones a trabajadores que el TEMEC incluye. Trump no los hubiera enfatizado tanto. Quizá algunos empresarios mexicanos no estén contentos con eso, pero me parece que es algo positivo en general para México. Lado migratorio, también muchas cosas positivas. Biden el día de hoy va a firmar varias órdenes ejecutivas, ¿no? Son esencialmente algún tipo de ley que puede el presidente aprobar sin el Congreso, y entre ellas van a estar una pausa a la construcción del muro en la frontera sur, va a estar la reanudación del programa de DACA, right, the Deferred Action Childhood Arrivals, que es el programa que permite que los indocumentados que llegaron de muy jóvenes a Estados Unidos se puedan, por lo menos de manera temporal, quedar en Estados Unidos, y también va a cambiar la política en relación a los migrantes centroamericanos que están ahorita en México, pero mientras esperan una resolución a su petición de asilo en Estados Unidos. Todo eso me parece que es muy positivo para México. Donde creo que va a haber dificultad es el tema de seguridad. Yo no creo que la relación personal que haya habido entre López Obrador y Trump sea realmente el problema. Lo que sí, en mi opinión, va a afectar bastante las relaciones el tema Cienfuegos. Una cosa hubiera sido que simplemente México desestimara el caso y que México simplemente, ¿no?, lo anunciara algún subsecretario, lo anunciara ¿no?, algún fiscal, y simplemente dijera, ¿saben qué? Este caso no procede, se acabó. El problema fue que no se hizo eso, sino que se convirtió en todo un tema mediático entre los dos países. Primero, al publicar información que había sido entregada de manera confidencial de Estados Unidos a México, eso me parece que estuvo muy mal hecho. Y en segundo plazo, pues el decir que el caso, que la evidencia fue fabricada en contra del general Cienfuegos, todas estas declaraciones que se hicieron después, realmente crean mucha desconfianza, no entre presidentes. La relación bilateral no es una relación entre López Obrador y entre Biden, es una relación institucional entre los diplomáticos de ambos países, entre los departamentos, ¿no?, de justicia y la FGR, ¿no?, entre estas instituciones. Y a ese nivel se hizo mucho daño. Va a haber mucha desconfianza. Yo trabajé un tiempo en la Fiscalía Federal de los Estados Unidos, en Washington, D.C., ¿verdad? Y va a haber mucha desconfianza entre los fiscales, entre los diplomáticos, en tratar de llevar un caso así con México a futuro, precisamente porque pues este tipo de acciones no se hacen, no son beneficiosas. Entonces, afortunadamente, la relación bilateral es muy profunda, es institucional, no se lleva a cabo solamente entre líderes. Creo que siempre poner esto como AMLO-Trump o AMLO-Biden no alcanza la profundidad de la relación, pero el problema de la situación de Cienfuegos es que afecta la confianza institucional que se había desarrollado entre los dos países durante un transcurso de décadas. Es que esto solamente sea en la parte de seguridad. O sea, por ejemplo, el tema del acuerdo comercial que ya mencionabas, el tema de migración, ¿quedan a salvo, digamos, de esto o se contamina todo esto desde tu visión? Antes de Donald Trump, los presidentes estadounidenses republicanos y demócratas separaban estos temas. Realmente no trataban de usar, por ejemplo, el tema comercial para influir la política migratoria de México, etcétera. Trump sí combinó todos los temas, ¿verdad? Sabemos que usó temas comerciales como una amenaza contra México para lograr lo que él quería en temas migratorios, etcétera. Yo creo que va a haber cierta compartimentalización, o sea, se van a dividir los tres temas hasta cierto punto, pero el hecho de que haya estado el gobierno mexicano en esta instancia dispuesto a hacer las declaraciones que hizo sobre los Estados Unidos, sobre la DEA, sobre el Departamento de Justicia, el hecho de que estuviera dispuesto a publicar estos documentos confidenciales, me parece que sí pueden afectar la relación en varias áreas, porque sí le van a dar pausa a los profesionistas de carrera, ¿verdad? Los servidores públicos de carrera en Estados Unidos, de trabajar con México, ¿no? Si no pueden tener allá la confianza de que lo que se entregue en términos de documentos de manera confidencial sean confidenciales, y de que pues no va a México a acusar al Departamento de Justicia de fabricar evidencia, lo cual, les digo, en general no hacen, ¿no? Un caso de este tipo en contra de un funcionario extranjero del nivel de Cienfuegos no se toma a la ligera, no se establece a la ligera, no se acusa a la ligera, no se arresta a la ligera. Entonces, el hecho de que el gobierno mexicano haya estado dispuesto de hacer lo que hizo en esta situación,
Yo espero que se contenga el tema de seguridad, porque creo que hay mucho que pueden trabajar los dos países juntos de manera beneficiosa para ambos, pero pues me temo que sí va a haber un nivel de desconfianza institucional entre los diplomáticos de carrera, los fiscales de carrera, o sea, no los políticos, ¿no? Que pues va a ser difícil de sobrellevar. Claro. Oye, y finalmente, dentro del discurso de Biden, dice: defenderemos la verdad y combatir la mentira. Veía el reporte del Washington Post en días pasados de la cantidad de falsedades y mentiras que el presidente Trump dio a lo largo de su mandato. Durante más de 4 años se calcula que son más de 30,000 mentiras o datos cuestionables, ¿sí? ¿Esto se enderezará? Claro, o sea, administraciones presidenciales en Estados Unidos, tanto demócratas como republicanas, en el pasado no hacían esto, no había una tendencia a la mentira, hay que llamarle lo que es, ¿no? O sea, no son otros datos o como decía Trump, ¿no? En su momento, alternative facts, ¿no? Hechos alternativos. Son mentiras. Y en Estados Unidos ninguno de los dos partidos tendía hacia eso hasta Donald Trump. Yo espero que haya un regreso a la normalidad en ese sentido, de que el gobierno reporte lo que es cierto, que el gobierno hable abiertamente, que tenga comunicación muy estrecha con los medios, ¿verdad? Algo que en la administración de Trump se perdió, fuera de los pocos medios conservadores que Donald Trump prefería, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en la noche a las 6 de la tarde, hora de México, la nueva secretaria de prensa de Biden va a dar su primera conferencia de prensa. Durante la presidencia de Trump se dieron muy pocas conferencias de prensa comparado con presidentes anteriores. Anteriormente estaba básicamente una al día, por lo menos, y ahora en la presidencia de Trump se dieron muy pocas. Ahora yo creo que se va a reanudar ese nivel de comunicación directa con la prensa. Entonces, yo creo que sí vamos a ver cambios muy claros entre la última administración y esta. En términos internacionales, vamos a ver un regreso a una diplomacia robusta estadounidense, pero también de respeto, ¿verdad? Ya no llamarle a ciertos países, no puedo decir la palabra, creo, en televisión, ¿no? Pero países terribles, ya no vamos a llamarle, ¿no? De parte de Estados Unidos a los mexicanos, por ejemplo, o bad hombre, cosas por el estilo. Eso va a cambiar radicalmente y eso va muy de la mano para mí con el tema de la verdad, ¿no? Es el tipo de retórica que usaba el presidente Trump y va a ser completamente distinto día y noche con el presidente Biden. Samuel, doctor, te agradezco mucho este análisis, como siempre, interesante tus visiones, tus puntos de vista con la experiencia que tienes en este tema. Gracias, seguimos en el análisis. Muchas gracias. Saludos, doctor, saludos, Samuel Stone.